día con todas y todos. Agradecemos aquí la invitación del congresista Jorge Rimarachín para estar presentes en esta conferencia de prensa. Soy miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, el IIDS, y como tal nosotros hacemos desde hace ya mucho tiempo la defensa y el acompañamiento de las rondas campesinas a nivel nacional. Desde inclusive en nuestras épocas de estudiante hemos apoyado el propio reconocimiento constitucional de las rondas campesinas, el artículo 149 de la Constitución, y también acompañamos todo el debate hasta que se dio la ley de rondas campesinas del 2003. Justamente en esa época estuvieron Idelso, Gregorio Santos y otros ronderos más luchando porque el Estado sea un Estado plural y reconozca el pluralismo jurídico y los derechos de los pueblos. Tan es así que el artículo primero de la ley de rondas campesinas dice que a todas las rondas campesinas se les aplican los derechos de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de comunidades campesinas y nativas en lo que les corresponde y favorezca, porque justamente hay un reconocimiento de nuestros orígenes y las rondas se reconocen descendientes de pueblos originarios y que actualmente además tienen sus instituciones propias como su sistema de justicia. Y es eso lo que ha reconocido también y ha valorado la Comisión Interamericana. En ese marco quisiéramos explicar justamente en qué consiste esta medida cautelar de la Comisión Interamericana. Como decimos, el Instituto viene haciendo la defensa de las comunidades y rondas campesinas afectadas por el megaproyecto minero Conga, en el cual se ha dado una medida cautelar, como ya ha mencionado Idelso Hernández Llamo, presidente de la CUNAR, que beneficia a alrededor de unas 50 personas, incluyendo la familia Chaupe. ¿Qué es lo que dice la Comisión Interamericana? Que quien se opone a un megaproyecto no puede ser violentado, afectado, perseguido, no se puede poner en riesgo su vida y su integridad. Por eso ellos tienen la medida cautelar. ¿Y qué ha pasado en el caso de Gregorio Santos? Como sabemos, la Comisión Interamericana es una instancia del sistema internacional de la OEA. Y la Comisión Interamericana es la que otorga medidas de protección inmediatas para garantizar, proteger, como su nombre lo dice, la vida y la integridad. En la reforma que se ha hecho al sistema interamericano, ahora ya la Comisión Interamericana no puede dar todo tipo de medidas, sino simplemente las que están orientadas a la protección de la vida y la integridad. ¿Qué ha pasado en este caso entonces? Justamente el hermano de Gregorio Santos interpone una medida cautelar, una solicitud de medida cautelar a la Comisión Interamericana diciéndole: miren, ¿qué pasa? Mi hermano está en riesgo. ¿Y qué ha hecho la Comisión Interamericana? Ha evaluado 3 requisitos para poder otorgar la medida cautelar. Sin evaluar esos 3 requisitos no se puede otorgar una medida cautelar. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? 1, que haya un riesgo grave. 2, que haya una urgencia. Y 3, que ese riesgo no solamente sea grave y urgente, sino que sea irreparable. Entonces, ¿qué ha evaluado la Comisión Interamericana? Escuchando y leyendo todas las pruebas aportadas por el solicitante y todas las pruebas aportadas por el Estado. Después de escuchar a ambas partes, la Comisión Interamericana, ¿qué ha concluido? En primer lugar, ha tenido en cuenta que se trata de una persona que efectivamente es comunera, es rondera. Y como ha explicado el hermano Leider, Gregorio Santos es miembro de una comunidad campesina San Juan de Chirinos que en la época colonial fue un pueblo de indios, fue reconocido como pueblo de indios. Después, durante las haciendas no hubo reconocimiento, pero luego, a partir de 1920, que la Constitución ya reconoce comunidades de indígenas, también fue reconocida como comunidad de indígenas. Y luego, por ley, se cambió el nombre de las comunidades indígenas a comunidades campesinas.
Por eso se llama Comunidad Campesina San Juan de Chirinos. Entonces la Comisión Interamericana ha tenido en cuenta esto en primer lugar. En segundo lugar, riesgo grave. ¿Qué ha valorado la Comisión? Que efectivamente la Comisión dice hay un riesgo grave porque una persona que ni siquiera nunca ha sido condenada por un hecho violento, que está en condición de procesada, le han puesto en un penal que en el Estado peruano es de máxima seguridad. Aquí, cuando una persona es detenida, ya sea porque está por una medida de prisión preventiva o porque tiene una condena, se le clasifica y pueden haber diferentes regímenes. A Gregorio Santos lo han clasificado en el régimen de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque han considerado, le han preguntado, oye, ¿usted se arrepiente de lo que ha hecho? Y él dice, no, yo cuando salga voy a volver a liderar las movilizaciones de defensa del agua. Ah, entonces, ¿qué dicen? Incapaz de resocialización. ¿Y usted a quién se vincula? Pues a una organización, las Rondas Campesinas, con ellos hemos estado haciendo esta defensa. Ah, entonces dicen presidente de organización criminal, preside una organización criminal. Entonces todo lo que debería de ser considerado como un derecho a su participación como líder rondero, campesino, indígena, más bien ha sido considerado de una manera negativa y se le ha clasificado por eso en el régimen de máxima seguridad. Y por lo tanto se le ha enviado al penal Piedras Gordas 1, que en Lima es el que acoge a los delincuentes condenados por crímenes, los crímenes más graves, narcotraficantes, autores de crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que lo pusieron en una misma celda con Telmo Hurtado, que es tal vez de los militares que actuó durante la época de la violencia política, el que ha confesado los crímenes más graves. Él dice haber matado con sus propias manos niños, mujeres indígenas. Y efectivamente entre 2 y 3 de la mañana lo introducen en la celda de Gregorio Santos. A una persona que no solamente tiene una condena y que está actualmente procesado en un juicio que se está realizando por orden de la Comisión Interamericana por unos crímenes graves, sino que además esa persona había perseguido a Gregorio Santos junto con Idelso y otros ronderos en la región de Baco, Jaén, justamente persiguiéndolos por ser ronderos. Entonces aquí, ¿qué ha valorado la Comisión Interamericana? Que eso viola, vulnera, pone en riesgo grave su vida y su integridad, porque está con ese tipo de persona que lo ha perseguido en el pasado y que actualmente también realiza actos de hostigamientos y amenazas. Además, el grupo Colina, otras personas también por crímenes de lesa humanidad y narcotraficantes, que entre ellos uno que es el que ha estado filtrando fotos del hermano del presidente, o sea, no estamos hablando de cualquier persona. Entonces la Comisión Interamericana ha valorado que hay un riesgo grave de su vida, de su integridad. Segundo, que también como riesgo grave, que no ha recibido atención médica cuando la ha necesitado, ni siquiera tiene agua y por eso ha sufrido o sufre problemas estomacales por deshidratación. Ya explicó Leider este punto y la Comisión Interamericana ha valorado eso, que en las condiciones en las que se encuentra está corriendo un riesgo grave de su integridad. Segundo, urgencia. ¿Por qué la Comisión dice que hay una situación de urgencia? Porque a pesar de que hace meses Gregorio Santos ha solicitado al Estado peruano, al INPE, que revisen su situación, que se le apliquen las reglas de Naciones Unidas del tratamiento de los reclusos, el INPE ha hecho caso omiso. ¿Qué dice la Comisión Interamericana? Que el INPE no ha removido los factores de riesgo y se encuentra con personas con antecedentes que pueden ponerle en situación de indefensión. O sea, a pesar de tener en sus manos todas las herramientas legales para aplicar los derechos, no lo ha hecho. Y tercer requisito, irreparabilidad. ¿Qué pasa si se le afecta en su vida y su integridad? ¿Eso se puede reparar? No, es irreparable. Entonces, por esas 3 valoraciones es que la Comisión Interamericana ha otorgado una medida cautelar. ¿Qué significa eso?
es una orden al Estado peruano para tomar medidas especiales de protección, no las medidas ordinarias, porque las medidas ordinarias han fallado. Cuando Gregorio Santos solicita al director del penal, al jefe del INPE, que se le apliquen las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, que incluyen: 1, no estar condenados con procesados, no estar una persona procesada por un crimen no violento con un criminal confeso, condenado por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué ha hecho el INPE? No ha hecho nada. Entonces, en esas circunstancias, ahora la Comisión Interamericana le dice al Estado: usted tiene que tomar medidas especiales de forma inmediata. Son 4 medidas que le pide la Comisión Interamericana al Estado. En primer lugar, adopte medidas para garantizar, preservar su vida e integridad. ¿Qué significa eso? ¿Que lo va a tener así meses, semanas, sin exámenes médicos, sin agua, enfermo? No. Inmediatamente tiene que adoptar medidas para proteger su salud, su vida, su integridad. Segundo, significa que lo va a seguir teniendo con delincuentes, confesos, condenados por crímenes graves y que encima lo persiguen, lo hostilizan o lo amenazan. No. Tiene que de una vez establecer la nulidad de ese régimen penitenciario y cambiarlo a otro, sacarlo de ese penal y ponerlo en otro lugar donde pueda estar protegida su vida y su integridad. Segundo, adopte las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención sean adecuadas conforme a los estándares internacionales aplicables. ¿Qué estándares de detención se aplican en este caso? Él es comunero rondero y el convenio 169 de la OIT, en su artículo 10, dice claramente que a las personas condenadas, él ni siquiera es condenado, es procesado, que se les vaya a condenar a los indígenas, que se les vaya a condenar, el juez tiene que preferir medidas distintas, alternativas a la prisión. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si va a haber una condición de detención, pueden detenerlo en su comunidad. Inclusive a Laura Bozzo, ¿se acuerdan? La detuvieron en su propio canal. O sea, pueden haber otras formas de detención que sean compatibles con su condición de estar, presunción de inocencia, de estar procesado, de no estar condenado, de ser comunero, de ser rondero y de que se le aplican los derechos indígenas. O inclusive, si esté en otro penal, que esté en un penal donde no tenga un régimen de máxima seguridad con criminales de lesa humanidad. Tercero, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede tomar estas medidas arbitrariamente. Tiene que sentarse a dialogar con Gregorio Santos y sus representantes legales. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el Estado al día siguiente de recibir esta medida cautelar? Ha mandado un personal del INPE el sábado al penal de Piedras Gordas 1 a filmarlo sin siquiera informarle, sin pedirle permiso y sin decir que estén sus representantes legales. O sea, es bien clara la Comisión Interamericana. Cualquier medida a adoptar tiene que ser con su consentimiento y el de sus representantes legales. Cuarto, informe las acciones adoptadas para investigar los hechos alegados que dieron lugar a esta medida. O sea, no solamente el Estado tiene que adoptar medidas de protección de la vida y la integridad y las condiciones de detención, sino también tiene que investigar todo lo que él ha alegado por el cual se ha tomado esta medida. O sea, ¿por qué el INPE lo ha clasificado en máxima seguridad? ¿Por qué lo pone con condenados? ¿Por qué el juez ha ordenado su detención en un penal? ¿Por qué el juez no ha ordenado que, siendo él comunero, pueda seguir su juicio en libertad? Con medidas de restricción puede ser, pero tiene que estar libre. El artículo 10 del convenio claramente dice que los jueces deben preferir medidas distintas al encarcelamiento. Entonces, nada de esto se ha cumplido. Y, finalmente, ¿qué dice la Comisión Interamericana? Que en 20 días el Estado le tiene que informar a la Comisión Interamericana qué medidas ha adoptado y que debe actualizar permanentemente, de forma periódica,
qué es lo que está pasando. Esto es un campanazo, esta es una llamada de atención al Estado peruano, no solo al INPE, también a las instancias públicas obligadas de fiscalizar esto, a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo sabe hace más tiene una comunicación de los propios familiares del propio Gregorio Santos para que intervenga y hasta ahora no ha dicho nada. Las instancias públicas tienen que fiscalizar la propia judicatura, o sea, tiene que haber aquí una responsabilidad de todo el Estado. Entonces, esto también no solo beneficia a Gregorio Santos, a cualquier persona frente a una detención abusiva o arbitraria, porque esto es una situación lamentablemente común. Como ha explicado Idelso Hernández Llamo, el presidente de la CUNAC, todos los líderes, todas las autoridades indígenas, ronderas, comuneras están perseguidas y procesadas. No solamente con un proceso, dos procesos, 10, 20, 30 procesos penales. Idelso, ¿cuántos tienes tú? 50 procesos penales. ¿Cómo puede ser eso? Gregorio Santos con 92 procesos penales. Entonces, estamos ante un estado de cosas inconstitucional. Todos los líderes con 10, 20, 30 procesos en Jaén, en Cajamarca, en Lima. O sea, hay un sistema de persecución a todas las autoridades indígenas que protegen las aguas, las lagunas, el derecho a su territorio y el derecho a su libre determinación. Ellos se enmarcan en una lucha de resistencia anticolonial, porque este es un problema que viene desde hace más de 500 años, y felizmente la Comisión Interamericana ha dicho: no puede haber persecución, no puede haber atentados a la vida, a la integridad de quienes defienden sus derechos. Y la Comisión Interamericana, y con eso concluyo, justamente ha calificado a Gregorio Santos diciendo que esta es una persona que se ha dedicado a la defensa de las comunidades y por eso es que está sufriendo esta persecución. Entonces esperamos que ahora el juzgado sexto de reos libres agilice el habeas corpus por el cual que hasta ahora no resuelve. Esperamos que el INPE inmediatamente anule la clasificación en el régimen penal que lo tiene, para que de una vez, en 24 horas, así como lo clasificó en 24 horas para mandarlo al penal Piedras Gordas 1, que en 24 horas haga una nueva clasificación cumpliendo con los estándares de derechos internacionales que le competen. Y todas las autoridades se dediquen a fiscalizar esto, y agradecemos la actitud del congresista Jorge Rimanachín, que sí ha estado siempre presente fiscalizando las ilegalidades cometidas en este caso, la falta de entrega de la credencial de Gregorio Santos a pesar de no ser condenado, y todas las otras violaciones. Y esperemos que toda la sociedad en general se ponga de pie para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Yo personalmente aquí no estoy por un asunto político, ¿no? Respetamos aquí todas las filiaciones, que es un derecho la filiación política y la participación política. Estamos aquí por los derechos, y cualquier persona de cualquier partido político debe estar por la defensa del Estado de Derecho, que significa el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias.